Es día 14 de mayo de 2013. Quiero hablar en este podcast sobre el vivir con subjetividad. Eh, ¿Qué quiero decir con el vivir con subjetividad? Con el vivir con subjetividad quiero decir vivir para uno mismo y no para los demás. O si vives para los demás, pero que sea algo que tú realmente quieras hacer. O sea, no un vivir para los demás impuesto. O sea, vivir con subjetividad para mí es estar conectado con tus propios sentimientos, ser consciente de ti mismo y que ese sea tu motor de... que ese sea tu motor de acción, tu motivación. Porque claro, uno puede vivir de acuerdo a una moral externa que ha interiorizado. Eh, Puede buscar un trabajo porque le han dicho que es el trabajo que tiene que hacer, se lo diga a su familia, los mandatos sociales, la publicidad. Uno puede vivir de esa manera con el trabajo, con las relaciones, con todo, o uno puede vivir de una manera subjetiva que es totalmente diferente, que es vivir en contacto con, o sea, dándote cuenta de lo que tú necesitas, de lo que tú quieres, lo cual es bastante difícil, por cierto, eh, sobre todo si uno está muy embotado emocionalmente con el exterior y está, o sea, tiene su individualidad totalmente aplastada. A mí me parece muy difícil recuperar esa subjetividad y volver a ti mismo, ¿no? Que es la cuestión, volver a ti mismo. De hecho, eso es uno de los temas que más me interesa, o sea, cómo una persona eh, que ha perdido su individualidad, ¿no? Su subjetividad y que está en un estado neurótico de estar haciendo cosas porque los otros lo dicen y generalmente tiene un estado de agitación interna porque tiene una carencia de subjetividad, de ser el mismo. Entonces es muy diferente, vamos, pero tan diferente que para mí es que son dos formas de existir completamente opuestas. Es muy diferente eh, hacer cosas que para ti no tienen sentido y que las haces solo porque son impuestas y quizá porque no te hayas parado a pensar que no tienes por qué hacer eso. Estoy hablando de todo, cualquier cosa que hagas, desde el trabajo, desde tus relaciones. Las relaciones es algo muy importante y nos relacionamos sin ser genuinos. Eso es algo muy triste y muy conflictivo. O sea, desde todo lo que hagas, desde tus hobbies, de todo lo que hagas, o sea, lo puedes hacer de una manera no genuina, no subjetiva, o sea, de una manera eh, donde lo que impera es la moral externa que has interiorizado y por supuesto tu vida realmente no tiene sentido, está vacía, o sea, no puede tener sentido una vida que no vives para ti mismo. O sea, que cada acción que hace no nace de una motivación del conocerte a ti mismo y de realmente sentir que es algo que tienes que hacer. Es que son dos modos de existir completamente diferentes. Son dos modos de existir completamente diferentes. O sea, cuando uno vive con subjetividad, uno vive con estilo, uno vive una vida con poesía, con sentido. O sea, no tiene esa sensación de vacío en su vida, porque el vacío se crea precisamente por esa desatención a uno mismo. O sea, la vida subjetiva, para mí, es el principio, es un principio básico a partir del cual se crea una vida con sentido. Luego, en tu vida externa, puedes hacer lo mismo que una persona que haga sus actividades por automatismo, por una moral externa que ha interiorizado. Puedes hacer las mismas actividades, pero esa misma motivación es completamente diferente. Y esa misma motivación va a tener un efecto. Esa misma motivación va a tener un efecto en cómo tú te sientas al respecto, haciendo la misma actividad. Yo personalmente estoy lidiando con ese tema
estoy lidiando con ese tema de una manera muy intensa, ¿no? Porque realmente... Claro, porque yo veo esa diferencia entre lo que es un vivir con subjetividad y un vivir alienado, un vivir bajo presiones externas. Veo esa diferencia y claro, para mí supone un conflicto porque uno se da cuenta que está entrando en una dinámica de no subjetividad, de no hacer lo que realmente le viene bien, de no hacer las cosas por decisión propia. Y esa conciencia te alarma, ¿no? A mí me alarma verme eh, no haciendo lo que realmente tengo que hacer, ¿no? Y esto personalmente en mi caso, me doy cuenta porque, o sea, yo me vine aquí a vivir a Londres hace 1 año y medio más o menos, por razones familiares, eh, porque estaba en casa de mis padres y no estaba trabajando y necesitaba un tiempo para mí, pero ellos no aprobaban mi situación, entonces me tuve que ir, ¿no? O sea, la cuestión es que yo estuve 1 año y medio sin trabajar allí en Madrid porque necesitaba un tiempo para mí, porque estaba llevando una vida anterior a ese tiempo sin sentido, una vida no subjetiva, sin sentido, ¿no? Entonces necesitaba parar un tiempo para mí. Entonces, ¿qué pasa? Que por una situación incómoda con mi familia, que no aprobaban mi situación, porque ellos me veían como no hago nada con mi vida, ellos no entendían para nada lo que yo estaba haciendo interiormente, eh, entonces me tuve que ir, ¿no? O sea, me tuve que ir y, y al irme, que me vine aquí a Londres a vivir, lo que pasa es que se rompió ese espacio para mí. Se rompió ese espacio para mí porque, claro, yo me vengo aquí a Londres con 1.500 libras y, evidentemente, o sea, ya mi principal preocupación no es estar conmigo mismo. Mi principal preocupación es buscar un trabajo. Porque tengo tiempo tenía dinero para vivir 2 meses, tres a lo sumo. Y de forma muy humilde. Entonces tengo que trabajar. Pero ¿qué pasa? Que yo... O sea, mis necesidades personales no están en trabajar de lo que sea urgentemente. Eso es algo que era totalmente conflictivo para, para mí, ¿no? Entonces, lo que pasó es que se rompió ese espacio para mí porque yo tenía que salir de una situación familiar y me veo aquí, como yo digo, en Londres, en una jungla, que tengo que compartir piso que no me apetece, o sea, porque yo necesito mi espacio para mí, tengo que compartir piso, buscar trabajo de lo que sea rápido. ¿Y qué pasa? Que se rompe mi subjetividad, o sea, se rompe porque, por lo menos en mi caso, yo para tener mi subjetividad necesito mi espacio, ¿no? O sea, necesito reconstruirme un tiempo sin presiones externas, ¿no? Y, y cuando estuve y cuando estuve ese tiempo en Madrid sin trabajar, llevando una vida eh, de soledad mucho, ¿no? De soledad voluntaria, de retiro personal, como yo digo. O sea, durante esa época tuve un acceso a algo, a un estado emocional, un acceso a mí mismo que dije, joder, esto sí que tiene sentido. Esto sí que tiene sentido. O sea, no tenía trabajo, ni amigos en ese momento, ni nada, porque había roto con todo, voluntariamente, como digo. Pero, o sea, la sensación de sentido de que algo se estaba llenando otra vez era tan importante que es que el otro me da igual. O sea, realmente me da igual el trabajo. O sea, es que al revés, eran molestias que quería evitar. Entonces, ¿qué pasa? Que me vengo a Londres por una... No por decisión voluntaria, es que esto es muy importante, sino por... O sea, me vengo a Londres por una necesidad de escapar de una situación familiar en la que no me siento... En la que no me veo aceptado como soy. Y es un problema, evidentemente. Me tengo que ir. ¿Y qué pasa? Que en Londres empieza la jungla. Empieza la jungla y que al final lo que se traduce es en dedicar tus esfuerzos a cosas que no te convienen, solo supervivencia. O sea, que hay que hacer lo que se hace, pero lo que quiero decir aquí es que ese es un proceso de desconexión contigo mismo. O sea, yo lo que quiero ahora es recuperar la subjetividad que en este 1 año y 4 meses o 1 año y medio se me ha ido al carajo. ¿Sabes? Porque me he visto obligado a hacer cosas que no quiero.
No, y tampoco quiero lloriquear aquí, ¿no? O sea, no se trata de eso. O sea, de lo que se trata es sencillamente de recuperar la subjetividad. Y ese es el tema que hablo, de la subjetividad, de recuperar la subjetividad. O sea, que esta vida rápida, sobre todo aquí en Londres, tío, que es la hostia, lo rápido que va todo. O sea, aquí, o sea, el concepto de tiempo para ti, de estar relajado, de estar contigo mismo, de tomarte tu espacio, tú dices eso aquí, pero y te dicen, pero ¿qué te pasa, tío? ¿Qué, qué te pasa, tío? Es lo que te dicen, ¿qué te pasa? O sea, yo cuando le cuento estas cosas a la gente en el trabajo y tal, bueno, cuando me veo con valor para decirlo, porque claro, es que te ves como un alien, ¿no? La gente me mira extrañado. Claro, yo también les miro extrañado a ellos y digo, si es que, tío, porque aquí la gente, claro, se pone a trabajar, está agitada, la gente está agitada y se pone a trabajar 70 horas semanales. Y no es broma, ¿eh? Voluntariamente porque no saben qué hacer con su tiempo libre. O sea, lo contrario a lo que yo defiendo, ¿no? A lo que yo necesito. Entonces estás con gente ahí en el trabajo que tus puntos de vista son tan radicalmente opuestos que se me hace difícil realmente llevarlo bien. Ese es el tema, se me hace difícil llevarlo bien. Es que en un dice dice Schopenhauer hablando de una cuestión de la molestia que es el ruido, ¿no? Es otro tema, pero es que dice una cosa que me parece interesante. Dice, el ruido cuando vas por la calle, ¿no? Los ruidos de la gente, no solo una distracción, sino una molestia también, ¿no? O sea, de tu pensamiento, ¿no? Pues yo esto lo aplico al trabajo y digo, o sea, el trabajar no es solo una distracción, que esto es un tema, una distracción de 8 horas, 5 días semanales, no es una distracción, sino una molestia. Porque mientras estás ahí, no solo no estás haciendo lo que tienes que hacer, sino que sino que te separa además de ti mismo. Es no solo una interrupción temporal, sino es una molestia, porque... Y esto principalmente es la gente, tío. Es la gente porque te relacionas con gente, tío, que no está en tu... En, que no está en tu punto, o sea, que no está haciendo lo que tú tienes que hacer, sino en un punto opuesto y te separa de ti mismo, ¿no? Entonces, o sea, el trabajo es una interrupción temporal muy larga, tío. Yo ahora estoy trabajando en media jornada. He tenido la oportunidad de trabajar media jornada en mi trabajo. Y en vez de 40 horas semanales, pues trabajo como 24, algo así de media. Que es un respiro, tío. Y la gente lo flipa. ¿Y pero por qué trabajas media jornada? ¿Cómo le explicas, tío, a la gente que para ti el trabajo es una... Yo se lo intento decir y como que se ríen y tal, pero es explicarles que el trabajo es una interrupción y una molestia. ¿Y cómo le dices a esa misma persona que precisamente ella te produce una molestia? Porque es que... O sea, es que están... O sea, están remando hacia la evasión, tío, no hacia... No hacia el contacto con uno mismo, hacia el estar tranquilo, ¿no? Es...